Bueno, hoy vamos a comenzar con la primera técnica, la meditación en la unidad. La unidad, como muchos de ustedes pueden saber, es un principio fundamental de la teosofía. La unidad es, en muchos aspectos, el comienzo de la exploración teosófica. Si ustedes han tratado de leer la doctrina secreta, van a ver que Blavatsky empieza por lo más abstracto, lo más difícil de comprender. Lo que ella misma dice está más allá del pensamiento, está más allá de toda explicación verbal, que es la unidad absoluta de toda la naturaleza. Ella también propone un diagrama de meditación, que vamos a ver un poco esta mañana. Un diagrama de meditación donde en realidad este diagrama de meditación es una forma de yoga completa, porque involucra meditación, lo que podríamos llamar meditación sentados, es decir, la meditación como un aspecto separado de la vida diaria, pero más importante, incluye una forma de vivir durante el día con ciertos puntos de vista. El diagrama de meditación de Blavatsky es muy interesante y profundo, pero comienza, dice, lo primero que uno tiene que hacer, como vamos a ver, es concebir la unidad. Desde ese punto de vista, después podemos empezar a meditar en cosas más particulares o específicas. Algunas personas dicen, en la doctrina secreta, por ejemplo, se empieza con cosmogénesis, cómo se originó el universo desde esta unidad, y después se va a la evolución del ser humano. Y algunas personas dicen, ¿por qué no se empieza al revés? Es mucho más fácil comprender lo que pasa con nosotros como seres humanos que lo que pasa con el cosmos en sus aspectos más metafísicos. Pero el tema es que nuestro problema es que tenemos una visión de nosotros mismos que es la opuesta a la realidad. Por ejemplo, nosotros en general consideramos que somos este cuerpo y que el alma es algo que está anexado a nosotros, un globo que está ahí flotando, que está unido a nosotros de alguna forma, es un anexo a lo que somos. Entonces esta idea es como que esto es lo real, que tiene anexado alguna naturaleza espiritual. Tenemos esa idea y lo opuesto es lo real. Somos una naturaleza espiritual que tiene anexado un cuerpo, una personalidad. Es como a veces decimos, estoy teniendo una experiencia espiritual. En realidad, lo opuesto es lo correcto. Somos una entidad espiritual que estamos teniendo una experiencia personal en este momento. No es que somos una persona teniendo una experiencia espiritual, por ejemplo. Entonces, en la aproximación teosófica, muchas veces se comienza con la unidad, porque eso es lo real, eso es lo que somos. Y desde allí podemos comenzar a tratar de entender el aspecto separado de nuestra naturaleza, pero desde el trasfondo de lo correcto, desde el trasfondo de lo que realmente somos. Ya que ayer se mencionó Nisargadatta Maharaj, que fue un sabio en la India, cuando sus estudiantes, discípulos estaban discutiendo sobre el Bhagavad Gita, que es este libro sagrado de la India. Es la historia, para aquellos que no la conocen, la historia de una guerra entre las personas de un mismo reino. En los dos bandos hay parientes, amigos, instructores, estudiantes. Estaba separado el reino en dos. Y uno de los héroes de la historia, Arjuna, está ahí en el medio, tiene que guiar a una parte del ejército, a su ejército, una parte del reino. Y Krishna está ahí con él, Krishna representando la divinidad, y Arjuna le dice, ¿cómo puedo pelear con el otro ejército? Ellos son mis amigos, mis parientes, mis tíos, no puedo desarrollar esta batalla contra mí mismo, en cierto sentido. Y bueno, todo el Bhagavad Gita pone en la metáfora de una guerra la lucha que vemos con nosotros mismos cuando tenemos que tratar de luchar, de nuevo metafóricamente hablando, con nuestras propias tendencias, deseos, con las cosas que hemos acumulado en nuestra vida. Entonces los discípulos de Nisargadatta estaban hablando del Bhagavad Gita, y él le preguntó, cuando leen el Bhagavad Gita,
¿quiénes son ustedes? Y todos dijeron, bueno, nosotros somos como Arjuna, que está ahí tratando de luchar con sus cosas. Y él dijo, no, eso es erróneo, ustedes son Krishna, ustedes no son Arjuna, eso es la ilusión, es el error de concepto de que ustedes se creen que son la personalidad. Lean el Bhagavad Gita considerando que ustedes son el Krishna que está hablando y mirando, entendiendo las descripciones que hace Krishna como siendo las descripciones de su verdadera naturaleza, cómo las cosas son realmente. No se ponga en el lugar de Arjuna. Entonces eso es la idea en la teosofía también. Cuando se lee en la doctrina secreta que la única realidad existente, y si es la única realidad existente quiere decir que es la realidad de nosotros mismos también, no solo en el cosmos, es este principio omnipresente, eterno. Eso está describiendo lo que somos nosotros. Si comprendemos lo que somos nosotros, después todo lo demás cae en la perspectiva correcta. Como en la Biblia o en los Evangelios Jesús dice, busca primero el reino de Dios y lo demás será dado por añadidura. Busca primero la comprensión de tu verdadera naturaleza y todo lo demás va a caer en la perspectiva correcta. Es por eso que vamos a comenzar con la meditación en la unidad, en nuestra exploración de la meditación. Hay distintas formas de tratar de tener cierta realización de la unidad, distintas técnicas, y vamos a ver algunas de ellas. Como mencioné en las charlas anteriores, van a ver que las meditaciones teosóficas son muy creativas, no son técnicas mecánicas, requieren el uso de su propia creatividad, de su propia inteligencia, de su propia energía. Por esta razón no son muy fáciles de guiar las meditaciones, aunque voy a hacer un intento y vamos a hacer en la segunda parte, vamos a practicar esta meditación. Pero es solo a modo de un ejemplo de cómo ustedes pueden hacerlo. Pero la idea es que ustedes encuentren su propia manera, qué es lo que lo inspira. Acá lo importante es de qué forma ustedes pueden generar este sentimiento de unidad en ustedes, dentro de cada uno de ustedes. Entonces, algún tipo de técnica puede ser más apropiada para una persona y menos apropiada para otra. Entonces es una cuestión de experimentación, de intentar de este modo, de intentar de este otro y de ver cuál técnica, y después de modificar la técnica también. Las técnicas no son sagradas, son simplemente herramientas. Modifiquen las técnicas para lograr lo que la técnica está tratando de lograr. Por ejemplo, en este momento en Occidente está de moda en algunas partes el budismo tibetano. Y la visualización de estas deidades tibetanas que para el occidental, para la mayoría de las personas en Occidente, son completamente extrañas, no tenemos ningún tipo de trasfondo para entender ni siquiera la forma gráfica de estas deidades. Entonces hay una técnica de visualizar estas deidades. Y a menos que una persona se sienta atraído probablemente por afinidades que fueron creadas en el pasado, atraído en particular a esta pictografía tibetana, a este tipo de deidades, a menos que una persona se sienta atraída a esto, una meditación con visualización de las deidades tibetanas va a ser muy poco efectiva en la persona, porque el objetivo de hacer una meditación con visualización, que lo vamos a ver, es visualizar algo que genere en nosotros un sentimiento de lo sagrado, un sentimiento de devoción, un sentimiento de amor, un sentimiento de esa aspiración por unión. Entonces los tibetanos meditan sobre sus deidades porque tienen ese sentimiento. Pero si después queremos trasplantar eso a otra cultura, si a ustedes no les despierta este sentimiento, la visualización de las deidades tibetanas, es inútil que usen eso como un objeto de visualización. Utilicen algo que a ustedes les despierte esta devoción. Puede ser en la sociedad teosófica para muchos miembros la idea de los maestros de sabiduría, o si son cristianos, la idea de Jesús o la Virgen María, si son católicos.
lo que sea, incluso cosas abstractas, cualquier cosa que le genere ese sentimiento de devoción. Más despacio, ese sentimiento de devoción. Estoy hablando rápido porque sé que el tiempo que tenemos es limitado, lamentablemente, pero bueno. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que las técnicas de meditación no son en sí mismas sagradas. Se deben amoldar para que produzcan el resultado que queremos que se intenta que produzcan. Entonces, por esto, vamos a ver distintas técnicas de meditación. Vamos a comenzar, no designamos a nadie para leer las citas. ¿Quiere alguien leer las citas esta mañana? Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar con la primera cita que viene del diagrama de meditación de Blavatsky. Sí, meditación en la unidad, la primera cita. Primero, conciba la unidad por medio de una expansión en el espacio e infinita en el tiempo, ya sea con o sin autoidentificación. Luego, el estado normal de nuestra conciencia debe ser moldeado por una presencia perpetua en la imaginación, en todo el espacio y el tiempo. De esto se origina un sustrato de memoria que no cesa ni en el sueño ni en la vigilia. Su manifestación es la valentía. Con la memoria de la universalidad, todo temor desaparece durante los peligros y pruebas de la vida. Esto se completa con la concepción de yo soy todo el espacio y el tiempo. Más allá de eso, no se puede decir. Bueno, este párrafo en sí mismo podría ocupar toda la clase de esta mañana, porque tiene muchas cosas allí, pero vamos a tratar de resumir la idea. El ejercicio comienza con una visualización usando la idea de expansión. Expansión en el espacio y expansión en el tiempo. Un problema que tenemos es la idea de limitación. Mi cuerpo está aquí y no está en otro lado. El cuerpo es limitado. Y porque estoy identificado con mi cuerpo, me creo que yo estoy aquí y no en otro lado. Pero la conciencia, por sí misma, es ilimitada. Si ustedes miran las experiencias de los místicos, ellos cuando tienen una experiencia mística, tienen la percepción de estar en todo el espacio alrededor. Se sienten parte de, por ejemplo, como lo describe Krishnamurti, cuando tuvo esta experiencia debajo del pepper tree, del árbol de pimiento. Él dice, en ese momento, yo era el árbol, era el pasto que estaba alrededor, era la hormiga que estaba subiendo por el pasto, era la persona que estaba arreglando la ruta en la calle, era el pico que estaba usando, todo estaba dentro de mí, yo estaba en todo. La conciencia puede percibir a través de cualquier tipo de materia. Si sabemos cómo hacerlo, uno podría percibir cómo se siente ser este vaso, cómo se siente ser cualquiera de ustedes, cómo se siente ser el espacio aquí. La conciencia no está limitada por la forma. En nuestro caso está limitada porque estamos identificados con la forma. Pero por sí misma, en esencia, la conciencia es ilimitada. Entonces el diagrama de meditación trata de ofrecer un ejercicio en donde comencemos a romper ese hábito de identificarse con lo limitado. Entonces propone una expansión en el espacio y también en el tiempo. Nosotros tenemos el sentimiento de que estamos aquí ahora, que no estuvimos en el pasado, antes que este cuerpo naciera, que no estaremos en el futuro, luego que este cuerpo muera, y eso no es realidad. La conciencia es eterna y nuestra conciencia ha sido testigo de cómo
el universo se ha manifestado. La razón por la cual los maestros de sabiduría, por ejemplo, pueden ver cómo el universo se manifestó, es porque su conciencia, en el aspecto universal, estuvo desde siempre en el universo. Su conciencia es nuestra conciencia. Nosotros, no nosotros personal, sino nuestra verdadera esencia, siempre estuvo, siempre estará. En la nueva era está esta idea de que somos dioses, pero como muchas veces sucede en la nueva era, las verdades se tornan patas para arriba. La idea de tú eres Dios no significa que yo, Pablo, soy Dios y por lo tanto tengo el derecho de manipular el universo para que los deseos de Pablo sean gratificados. Al decir tú eres Dios, tú eres lo divino, significa tú no eres la personalidad. Me está diciendo tú no eres Pablo. Pablo obviamente no es divino. Pablo está aquí, no allí. Pablo sabe lo que está pasando aquí y no detrás de esa puerta. Pablo es limitado. Cuando se me dice tú eres divino, quiere decir tú no eres Pablo. No eres sus pequeños deseos, sus tontas preocupaciones. Tú eres lo divino. Deja de identificarte con esto e identifícate con lo que tú realmente eres, que es lo divino. Entonces, la idea de esta meditación es tratar de llevarnos a que comprendamos, al menos o poco a poco, que tengamos una práctica en tratar de concebirnos a nosotros mismos no estando limitados por el espacio y el tiempo. Y comenzamos a hacerlo a través de una visualización, pero poco a poco se va generando un trasfondo, como dice aquí Blavatsky. De esto se origina un sustrato de memoria que no cesa ni en el sueño ni en la vigilia. De a poco este sentimiento de unidad, un poco inconsciente, se va generando en nuestro trasfondo. Y con este sentimiento de unidad viene la valentía, porque el temor es el temor del fragmento, de lo separado. Pablo como fragmento tiene temor porque este fragmento es insignificante. Este fragmento apareció en un momento de la historia del universo y va a desaparecer. Este fragmento puede ser dañado, si vemos psicológicamente, siempre tenemos el miedo de ser lastimados. Pero eso no es una posibilidad cuando somos la conciencia divina. La posibilidad de ser lastimado psicológica o físicamente solo pertenece al fragmento y por eso tenemos temor, por eso nos sentimos solos, por eso nos sentimos aislados. Entonces, a medida que este sentimiento de unidad comienza a generarse en nuestro trasfondo, naturalmente aparece cierto valor en el sentido de valentía, cierto sentido de confianza. Ella dice, uno primero puede hacerlo, la primera oración es para hacerlo como una práctica de meditación retirada de la vida, pero después dice, luego el estado normal de nuestra conciencia debe ser moldeado por una presencia perpetua en la imaginación, como si uno estuviera en todo el espacio y el tiempo. O sea que durante el día también tratamos de mantener ese estado de conciencia. Por supuesto, este cuerpo está aquí, pero yo como conciencia, en este momento, ustedes están sentados. Ahora, ¿dónde está su conciencia? ¿Está dentro de su cuerpo, limitada por su cuerpo? ¿O pueden estar sentados allí escuchando con un cierto sentido de que ustedes son, imagínense que son el espacio en este salón? Todo lo que está aquí está dentro de su esfera de conciencia y el cuerpo es un objeto más sentado allí. Imaginen como si ustedes estuvieran viendo el salón un poco por arriba y su campo de conciencia abarca todo esto. Y su cuerpo es un elemento más de todos los otros elementos que están en su campo de conciencia. Entonces, uno puede ir generando de un modo un sentimiento sutil, un poco vago al principio, de estar más allá del cuerpo.
Sí, el cuerpo está aquí, pero yo soy esta burbuja que está abarcando todo el espacio. Eso es un poco lo que pretende el diagrama de meditación y que lo vamos a practicar en la segunda parte. Ustedes lo pueden hacer con el sentido de espacio, también con el sentido de tiempo. Es un poco más difícil con el sentido de tiempo, pero voy a explicar cómo se puede hacer. Pero también hay otras formas de tratar de realizar la unidad. Vamos a leer lo que dice Leadbeater con respecto a esto. La percepción de la unidad disipa la oscuridad y la soledad que a veces nos invade en una etapa de nuestro progreso. Cuando sabemos con certeza que somos parte de un todo, no nos importa mucho dónde pueda estar este fragmento particular de ese todo, o por qué experiencias puede estar pasando. El sentimiento de unidad comienza a manifestarse en uno mismo, no necesariamente como una visión. No es que a veces puede suceder eso en la conciencia, pero cualquier experiencia en particular, cualquier visión es importante, pero está todavía dentro del campo de la dualidad. Las realizaciones más profundas no vienen a través de los sentidos, ni físicos ni psíquicos. Las realizaciones más profundas se dan de un modo casi inconsciente, no nos damos cuenta de ello, porque es algo que está cambiando la naturaleza de nuestro ser. Recuerdan, por ejemplo, Krishnamurti suele decir que si somos conscientes de una virtud, entonces no es una virtud verdadera, porque es la idea de ser virtuoso. Si la virtud, cualquier cosa que es parte de nuestra naturaleza, en realidad para nosotros es normal, no lo reconocemos como algo distinto. Con el tiempo, si una persona o las personas nos dicen qué lindo tu letra, por ejemplo, y nos siguen diciendo, adquirimos el concepto, bueno, mi letra es linda, que la mía no es, por ejemplo. Pero la verdadera virtud el hecho, para nosotros, esto es lo que es nuestra letra. No hay nada extraño en esto. Entonces, las verdaderas realizaciones no se presentan necesariamente como una experiencia. Experiencias son interesantes, nos pueden mostrar que hay algo distinto, pero las experiencias tienen su trampa también, porque después queremos repetir la experiencia, nos apegamos a ella, dejamos de vivir porque tratamos de volver a ella. Es difícil relacionarse con experiencias. Pero la idea es que el modo en que el sentimiento de unidad comienza a manifestarse no es tanto en el sentido de una visión, sino que poco a poco comenzamos a olvidarnos de nosotros mismos, de un sentido verdadero, no autonegación, sino que poco a poco nuestros deseos no son tan importantes. Sí, me gustaría hacer esto, pero si no se puede hacer, no hay problema, el deseo no es tan fuerte. No estamos tan preocupados de nosotros mismos. Si aparece el conflicto entre algo que queremos hacer y algo que va a beneficiar a otras personas, naturalmente decimos, vamos a hacer esto. No importa lo que yo quiero, porque el deseo es débil. El sentimiento de unidad se manifiesta naturalmente con una disminución de la demanda del yo personal. Y con esa disminución de la demanda del yo personal, natural, no tratando de negarla o de no mirarla, sino que naturalmente el yo personal deja de ser de hablar tan alto, deja de aturdirnos. Con esa natural demanda, es el resultado de que intuitivamente uno se comienza a identificar más con la unidad. Entonces, vamos a ver un poco cómo se hace esta técnica en particular, pero antes de seguir adelante, ¿hay alguna duda o algún comentario? Sí. Me surge, ¿se oye?
Me surge una pregunta cuando has comentado que somos un fragmento, que es el fragmento que se siente herido y que realmente tenemos que trascender eso, ¿no? Pero por otra parte, también nos indica que si la estructura no está formada, no está equilibrada, difícilmente podemos trascender eso, ¿no? Cuando se hace tanta referencia ahora al niño herido, ¿no? Y cómo realmente tenemos que recuperar o equilibrar, no sé cómo denominarlo, ¿no? Pero me surge esa pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos trascender todo esto, trascender ese fragmento que somos, si realmente la estructura aún necesita formarse y no está equilibrada, ¿no? ¿Qué podrías decir al respecto? Es verdad que si no hay cierto equilibrio psicológico, no se puede ir más allá. Antes de ser espirituales, primero tenemos que ser humanos, digamos, seres humanos normales. Pero no es tan sencillo, porque el yo personal nunca puede estar equilibrado. El yo personal nunca puede estar sano. El yo personal es el origen de toda enfermedad, psíquica o física. Por supuesto que hay situaciones en donde el yo personal puede estar muy desequilibrado. Entonces, en esos casos es difícil trascenderlo. Lo primero que uno debe tratar es traer el yo personal a cierto grado de equilibrio. Y la psicología, como dije, puede ayudar mucho en eso. Pero nunca vamos a lograr que el yo personal esté completamente equilibrado. Porque, como dije, el yo personal es la fuente de desequilibrio. Entonces, cada uno tiene que ver hasta qué punto se puede trabajar sobre el yo personal, porque muchas veces uno se queda enredado en el yo personal, tratando de curarlo. Uno se queda encerrado en una actividad que nunca va a dar más resultado del que ya dio. Entonces eso es algo que cada uno tiene que determinar. Yo creo que hay que tratar de sanar el yo personal hasta cierto punto y después la única opción es empezar a tratar de ir más allá. Cuando el yo personal comienza a debilitarse, no porque lo estamos reprimiendo, sino porque lo estamos trascendiendo, ahí es cuando el yo personal comienza a dejar de ser un problema. Entonces, lo más efectivo es olvidarse del yo personal, de un modo natural, no simplemente negarlo. Pero para poder ser capaces de hacer eso, tenemos que tener cierto nivel de salud psicológica. Entonces eso es algo que cada uno, y además somos muy heterogéneos. En algunos aspectos somos muy maduros, en algunos otros aspectos no. Pero creo que siempre tenemos que tratar de usar la aproximación más elevada que podemos y ver si funciona. Si vemos que no lo podemos hacer, que no funciona, entonces por ahí decimos, ok, trabajemos un poco distinto en esto y después probamos de nuevo. Entonces, toda la idea de autoconfianza y el amor por sí mismo y todo eso es un poco tramposa. Es decir, claro, por supuesto, si uno odia su personalidad, no se puede hacer mucho. Pero no es posible amar la personalidad en el sentido en que nosotros en general creemos que debería ser. Es decir, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, sí, por supuesto, el sentido de amor tiene que estar siempre ahí, pero cuando hablamos de amor por sí mismo, creo que muchas veces es un sentimiento autocentrado, de estar enamorados de uno mismo. Lo que nosotros realmente somos es perfecto. Esta personalidad es un vehículo de expresión de esa perfección que es limitada. Entonces, podemos comprender que esta personalidad es limitada, aceptar las limitaciones, pero no necesariamente estar enamorados de la personalidad. Cuando comenzamos a descubrir lo que realmente somos, entonces podemos tratar a la personalidad como a nuestro hijo. Nosotros amamos al hijo, pero si el hijo se porta mal, lo reprendemos o lo limitamos o le decimos, bueno, sí, ahora desordená tu habitación, pero en este momento no se puede.
hay una cierta relación enmarcada en amor, hay una relación, nosotros sabemos que con respecto a nuestro hijo, en ciertos aspectos somos más maduros y tenemos el deber de guiarlo. Entonces lo mismo con el yo personal. El yo personal siempre va a ser la parte más inmadura de lo que realmente somos. Entonces, por supuesto, no hay lugar para ningún sentimiento de odio, de disgusto, pero la relación con la personalidad se va generando como si fuera tu hijo. Yo veo lo que mis emociones quieren en algún momento, si eso está bien, lo dejo que lo haga, y si no, le digo, no, ahora no, simple, y fin de la discusión. Entonces, ok, entonces vamos, continuamos. Perdón. Sí. Respecto a eso mismo, ¿no será que hay que seguir respetando el yo, la personalidad? Pero respetar no quiere decir venerar. Y tomar conciencia de lo que debemos venerar, ese yo superior, ¿no sería un poco la solución? Es, por ejemplo, hay gente que tiene coche y lo está mimando como si él fuera su coche. Y hay gente que tiene coche, lo lava, y hay gente que tiene un coche, es estupendo, pero lo tiene, es mi herramienta, me ayuda, pero nada más. Entonces, de alguna forma, comportarse con la personalidad de esa manera, con respeto, pero sin veneración, y sabiendo, discerniendo de que lo más importante que hay en ti es tu divinidad, y apreciando esa divinidad, o sea, que nuestro objetivo sea aquello, sin abandonar nuestro vehículo. Sí, sí, exacto. Porque lo tenemos que autoestimar, incluso la autoestima, aunque amar es siempre amar, y el amor siempre es útil, que amemos a nuestro perro incluso, pero aprendemos a amar. Entonces no es despreciable el decir, para mí, perdón, es una opinión, no es despreciable la autoestima, lo que es simplemente de una forma sabia, de una forma con discernimiento, porque el verdadero amor sabemos dónde está. No, por eso puse el ejemplo de un hijo. A un hijo no lo despreciamos, a un hijo lo respetamos, pero también tenemos una conciencia de nuestro rol como padres con respecto al hijo, y esa conciencia la podemos tener de nuestro rol como entidades espirituales con respecto a la personalidad. Ahora, yo creo que la autoestima es imposible si estamos tratando de construirla desde el yo personal. La autoestima solo sucede, la verdadera autoestima, porque está autoestima y autoconfianza verdadera, y después está orgullo y egocentrismo por el otro lado. Si tratamos de construir una autoestima identificándonos con la personalidad, solo construimos orgullo y este sentimiento de engrandecimiento. La verdadera autoestima está en estimar lo que verdaderamente somos. Si estimamos lo que somos, que es esta entidad espiritual, está todo perfectamente bien. Pero ¿cómo podemos amar la parte de nosotros que a veces es agresiva, que a veces es egoísta? El tratar de, si creemos que esto es lo que somos, el forzarnos a amar esta parte tan limitada de nosotros, es algo que no se puede hacer. Lo que hacemos cuando tratamos de amar estos aspectos es ocultarlos y tratar de convencernos a nosotros mismos: yo soy grande, yo soy esto, yo soy lo otro. Si por el contrario vamos descubriendo lo que realmente somos, que nunca puede ser egoísta, que nunca puede ser agresivo, que nunca puede tener pensamientos o emociones negativas. Cuando descubrimos que somos eso, entonces miramos al yo personal, de nuevo, como miramos a nuestros hijos. Sabemos, bueno, sí, yo sé, Pablo, que vos reaccionás en estas circunstancias, está bien, te entiendo, pero está bien, no te enganches. Entonces hay una relación de cómo lo haces con tu hijo. Hay una relación de entender, de comprender, pero al mismo tiempo, porque uno
porque uno sabe, uno siente que está más allá de eso, es fácil controlarlo, es fácil decir, yo te entiendo, pero no es apropiada esta respuesta. Entonces, pero esto va surgiendo, no puede ser impuesto. No podemos imaginar que somos lo superior. Todo este trabajo nos va haciendo que realmente, no como una idea, sino como un sentimiento, nos vamos identificando más con lo superior. Y entonces la relación con la personalidad es natural, no es autoimpuesta. Pero el tema es que yo, por lo que he visto, yo cuando era un adolescente tenía muchos problemas de autoestima, como muchos adolescentes, y trabajé con las herramientas que la nueva era daba, solo me hice más autocentrado. En algún momento me di cuenta, este es el camino incorrecto porque me produce más sufrimiento a mí, está produciendo sufrimiento a la gente alrededor, y después en mi vida teosófica me he ido dando cuenta de la importante diferencia entre el amor por uno mismo porque uno está identificado con lo verdadero, o el amor que estamos tratando de imponer sobre uno mismo cuando estamos identificados con la limitación de nuestra expresión. Que de nuevo, no vayan al otro extremo. Yo no tengo ningún tipo de sentimiento negativo con respecto a mi personalidad. Simplemente como un hijo está ese sentimiento. Estoy agradecido que estoy hablando con ustedes porque hay un cuerpo, hay una mente, hay emociones, y todo eso es perfecto, pero cuando hay algo inapropiado, fácilmente, naturalmente, no fácilmente, sino naturalmente decís, esto no es apropiado, está bien, no te preocupes. Sí, está bien, yo sé por qué está enojado, pero who cares? ¿A quién le importa? Ok, entonces Blavatsky dice ahí que hay dos formas, con o sin autoidentificación, para hacer esta expansión. No sabemos realmente a qué se dedica ella, a qué se refiere ella, pero cuando practiqué estas técnicas me parece que hay realmente dos formas que pueden ser dichas de autoidentificación o sin autoidentificación. Creo que la primera forma con autoidentificación es el sentido de unidad de inmanencia. Inmanencia significa, en filosofía, en teología, por ejemplo, está la idea, ¿qué es Dios? Dios es trascendente, lo que significa más allá del universo, o Dios es inmanente, dentro del universo. Entonces está la idea de inmanencia adentro o trascendencia afuera. Y hay dos formas de realizar esta visualización. Una en donde sentimos que somos todo el espacio desde adentro, y otra en donde sentimos que somos el espacio pero lo estamos mirando desde afuera, trascendiéndolo. Entonces, el primero con autoidentificación, con este sentido de inmanencia, la primera técnica está, creo que, ejemplificada en la próxima cita. Que el aspirante dirija sus pensamientos en una aspiración sublime hacia el logos de nuestro sistema e imagine todo el sistema como contenido dentro de los límites de su conciencia. En él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. El estudiante puede considerar útil pensar en el tamaño cada vez mayor del aura cuando se alcanza el desarrollo espiritual. Entonces, al elevarse en pensamiento, puede concebir un ser cuya aura o campo de conciencia abarca todo el sistema al que pertenecemos. Literalmente, es verdad que toda acción, todo sentimiento y todo pensamiento a los que damos expresión son partes de él. Una cita de Wisbut. Yo modifico un poco su punto de vista para esta meditación. Él está hablando como de el aura de otro ser, pero en este caso podemos hablar de el aura como esfera de conciencia de nosotros mismos. En la visión teosófica, todos nosotros estamos viviendo dentro del aura, dentro del campo de conciencia de entidades celestiales. Somos células de un ángel, digamos. Del mismo modo que hay muchas conciencias viviendo dentro de nosotros y evolucionando dentro de nosotros. La conciencia de todas nuestras células, por ejemplo,
y otro tipo de conciencias más. Y todas estas conciencias están siendo modificadas por nuestra actividad consciente. Ustedes saben cómo nuestra mente puede afectar a nuestro cuerpo, afectar a las células, cómo ellas se comportan. Y también lo opuesto, si nuestro cuerpo se enferma, afecta a nuestra conciencia. Entonces hay una unidad entre la conciencia superior que engloba y las conciencias inferiores que están englobadas. Del mismo modo, la conciencia espiritual de cada uno de nosotros, el ser superior, el Atman, en la palabra sánscrita, es esta esfera de unidad que engloba todo el sistema. Y eso es lo que somos realmente. Entonces, la idea es, con esta técnica en particular, el comenzar a expandir nuestro campo de conciencia, como si estuviéramos en el centro de la esfera, y comenzamos a sentir que nuestro ser está en todo lo que nos rodea, que nosotros estamos interpenetrando todo. Entonces podemos comenzar con el cuarto, después con todo el edificio, uno va expandiendo con toda la ciudad, tratando de sentir que nuestra conciencia se está expandiendo. Esa es una de las formas en que podemos hacer esta meditación. Otra forma en la que podemos hacer esta meditación, que es en la próxima técnica de trascendencia, que no la vamos a leer porque es muy larga, pero la pongo ahí para que ustedes la tengan como referencia, la voy a explicar. La idea es que ustedes se posicionan como en la superficie de una esfera. Entonces, supongamos que comenzamos por considerar como si estuviéramos mirando desde arriba este cuarto y sentir que todo lo que está debajo es una unidad a la que pertenecemos. Entonces, en vez de estar en el centro, estamos en la superficie. Después nos elevamos más y vemos todo el edificio y tratamos de tener un sentimiento de unidad con todo lo que está en el edificio. Después nos elevamos más y vemos toda la ciudad. Entonces ustedes ven, son dos formas distintas. En una estamos en el centro expandiendo, en la otra estamos en la superficie elevándonos. Y algunas personas, una técnica le ayuda más que la otra en tener este sentido de unidad, por expansión en el espacio. También se puede hacer la expansión en el tiempo. Como dije, eso es un poco más complejo, pero de nuevo, ahí pueden hacerlo con identificación o sin identificación. Sin identificación es como ustedes comienzan a visualizar su personalidad, comienzan a visualizar como los años anteriores de su vida, por ejemplo, comienzan a visualizar cómo su país fue en el pasado y empiezan a ir hacia atrás en el pasado con la idea de que ustedes son esta conciencia que observa, inmutable, cómo la historia pasa por delante de su percepción. Pueden ir al pasado, después van al futuro. Lo importante en esta técnica es generar un sentido de yo estoy siempre allí, soy inmutable y la historia pasa delante de mis ojos, formas aparecen, desaparecen, distintas manifestaciones que aparecen y desaparecen y yo estoy siempre allí, inmutable, presenciando. Entonces uno puede ir al pasado, puede ir al futuro, o lo puede hacer más específico, más identificado, y tratar de imaginarse a uno mismo como estando en este cuerpo, yendo al punto del nacimiento y estando en otro cuerpo, supongamos del sexo opuesto, en una cultura completamente diferente, y tratar de imaginar lo que esa personalidad puede estar sintiendo, manteniendo la idea de que no importa qué tipo de personalidad, ustedes siempre son la misma conciencia inmutable. Ahora soy un hombre que nació en Argentina, se imagina la vida previa, puede haber sido una mujer que nació en África, imagínense como teniendo ese cuerpo, pero manteniendo una conciencia de que no importa qué cuerpo está allí, ustedes son el testigo inmutable. Entonces pueden ir al pasado, después pueden ir al futuro,
pueden imaginar si tienen valor, es muy importante hacerlo, pero a veces es un poco difícil al comienzo. Imaginen su cuerpo muriendo, e imaginen su conciencia inmutable. Imaginen después otro cuerpo apareciendo en el futuro, y su conciencia es la misma, inmutable. Esto sería más con autoidentificación, pero como digo, tal vez pueden intentarlo. Si genera muchos sentimientos difíciles, háganlo en un modo más abstracto, sin autoidentificación. Pero eventualmente deberíamos llegar a un momento en donde podemos hacer esto, porque el único modo de generar un sentimiento de desapego con el cuerpo es exponiéndonos a este tipo de ejercicios, observando los sentimientos que aparecen, integrando esos sentimientos, y de a poco uno los puede ir trascendiendo y van a ver que se va generando un sentimiento de yo existo independientemente del cuerpo. La realización de yo existo independientemente del cuerpo es muy importante, es esencial. Todo este tipo de meditaciones nos ayudan a romper esa identificación poco a poco. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esto? Ok. Entonces, estas técnicas que hemos comentado hasta el momento se basan en la unidad, en el aspecto del espacio y el tiempo. Hay otra forma de trabajar con la unidad, que es tratar de identificarse con la conciencia una. En la visión teosófica, espacio, tiempo, conciencia son los tres aspectos de lo absoluto. La realidad absoluta última, que es nuestra propia realidad, tiene tres aspectos. Blavatsky lo llama la duración atemporal, más allá del tiempo. Duración no en el sentido de que dura por mucho tiempo, sino aquello que existe independientemente de que haya tiempo o no, de que el universo esté manifestado o no. Hay algo que continúa, que está siempre allí más allá del tiempo. Esta es la duración, que es el aspecto absoluto de lo que después en el universo se manifiesta como tiempo. El otro aspecto es el aspecto de, Blavatsky lo llama el movimiento abstracto absoluto, que es la fuente de todo tipo de conciencia que aparece en el cosmos. Nuestra conciencia, la conciencia de una hormiga, la conciencia de un ángel. Y el otro aspecto es el espacio abstracto absoluto, que es la fuente de todo tipo de materia. Entonces, tiempo, conciencia y materia o espacio, en Blavatsky dice que el espacio y la materia son dos aspectos de lo mismo, no muy distinto de la idea de Einstein, del modo que Einstein ve el espacio-tiempo, la dimensión de espacio-tiempo, es como un tipo de materia, pero no nos podemos ir en esa dirección. Entonces la idea es que espacio o materia, conciencia y tiempo son los tres aspectos de lo absoluto. Entonces las meditaciones en la unidad que hay en la literatura teosófica utilizan estas tres avenidas. Ustedes pueden intentarla con cualquiera de ellas. Entonces ahí ven identificación con la vida o conciencia una, en el segundo punto. Y van a ver también una explicación o una meditación diseñada por Sri Ram, que también no hace falta que la leamos, ustedes la pueden leer en su casa, pero la idea es comiencen a visualizar distintas manifestaciones de conciencia y a tratar de sentirse una con cada una de estas manifestaciones. ¿Cómo lo pueden hacer? La forma en que Sri Ram lo hace es un ejemplo, pero después ustedes van a ir encontrando otros ejemplos. Podemos leer simplemente el primer párrafo tal vez a modo de ejemplo. Meditemos primero sobre la vida en sus innumerables formas y en su expresión siempre cambiante. Después sobre la conciencia, que es una con la vida y su naturaleza tal como podemos comprenderla en nosotros mismos y en otros. Después sobre la simpatía,
no tanto con el pensamiento, sino con el sentimiento, como si uno estuviera fundiendo su propia conciencia con la de otros, ya sea un ser humano, un animal o una planta. Y por último, sobre el amor que nace de esa fusión. Imaginemos la vida toda como un inmenso océano, del que cada vida individual es una gota. La vida en las plantas, en los animales y las aves, en los seres humanos de todas las razas, hombres, mujeres y niños de todas las edades. Si tomamos esta oración por oración y tratamos realmente de generar cierto sentimiento, esta es una técnica también que es muy útil. Al comienzo, siempre que comenzamos con estas técnicas, al principio es un poco artificial. Simplemente estamos repitiendo con nuestro pensamiento las palabras. Probablemente haya muy poco sentimiento de realidad en lo que hacemos. Parece que lo estamos tratando de imponer en nosotros mismos. Pero con la práctica, ese ejercicio mental que hacemos comienza a tener una profundidad mayor, comienza a estar asociado con un sentimiento, con cierta intuición de que hay una realidad detrás. Entonces uno tiene que ser paciente y darle tiempo a que el ejercicio pase desde un ejercicio mental a una experiencia más y más concreta, más y más real. Entonces pueden tomar, por ejemplo, la descripción de Sri Ram como un ejemplo y después ustedes pueden diseñarla a medida que siguen el ejemplo de otra persona, van a ir descubriendo qué cosas les trae mejor este sentido de unidad, en qué aspectos. Entonces ustedes pueden ir reformando la técnica de modo que produzca lo que intenta producir en cada uno de ustedes. Y otro ejemplo de tratar de identificarse con la conciencia, con la vida una, está en el punto 3, en la página 9, está relacionado con la identificación con la naturaleza. El tratar de sentirse, de usar la naturaleza para generar un sentido de unidad. Leamos la primera frase allí. Tenemos que ser capaces de sentarnos al lado del mar o de una montaña o cerca de roca, piedras y de la tierra y poder proyectar nuestro espíritu en ellos. De modo que, poco a poco, después de muchos intentos, esfuerzos y fracasos, podamos entrar en el espíritu de la roca, del mar, de la tierra, de la montaña. Arundel cuenta una experiencia que él tuvo sobre esto. Estaba en un hotel y había, creo que una plantación de naranjos o manzanas. Y él dice, me senté enfrente de la ventana y traté de expandir mi conciencia y de sentirme uno con los naranjos. Y en un momento comencé a sentir cómo yo era el naranjo y cómo el naranjo sentía. Y esto es posible no solo de acuerdo a las enseñanzas teosóficas, sino también de acuerdo a las enseñanzas de los yogis de la India. Esto es posible porque no hay limitaciones en la conciencia, como lo decía. Es posible el sentir qué es ser una hormiga, qué es ser una roca. Hay otro autor teosófico que dice, si uno, creo está aquí, no lo puse aquí, uno puede identificarse con una roca y reproducir el sentimiento de la roca. Eso es como un sentimiento, explica este autor, de una débil presión hacia afuera, como tratando de romper la limitación. Esa es la vida divina que está constantemente desde adentro del mineral, tratando de presionar hacia afuera y de romper la limitación. Entonces, existe la posibilidad, al menos en cierto grado, de identificar nuestra conciencia con cualquier forma en la naturaleza. Lo que tenemos que hacer es tratar de conectarnos con esa forma. ¿Cómo nos conectamos? Hay una frase de Krishnamurti que nos da alguna ayuda en este sentido. Me parece que una de nuestras mayores dificultades es ver por nosotros mismos, real y claramente,
no solo cosas externas, sino la vida interna. ¿Han experimentado alguna vez mirar algo objetivo como un árbol, sin ninguna asociación, ningún conocimiento que hayan adquirido de él, sin ninguna palabra que forme una pantalla entre ustedes y el árbol, y pidiéndoles verlo como realmente es? Traten y vean qué ocurre realmente cuando observan el árbol con todo su ser, con toda su energía. En esa intensidad verán que no existe el observador, solo hay atención. Una de las claves es tratar de observar algo con total atención sin que nuestros pensamientos estén en el medio. Porque los pensamientos generan la conciencia de que yo soy separado del otro. Entonces, parte de esta técnica es el aprender a mirar en silencio algo, con profunda atención. Uno puede utilizar distintas cosas. Es interesante. Sri Ram en otro escrito, él dice de hacer esta meditación tratando de identificarse con un alacrán o con otro insecto. En la India hay mucho de esto. Las veces que he tratado con animales o con insectos es muy difícil, tienen una reacción bastante extraña. Por ejemplo, puede haber una pequeña araña caminando por la ventana. Y ustedes fíjense que si tratan de hacerlo y se ponen a mirarla con profunda atención, la araña empieza a frenarse. Hay algo que percibe que se le está prestando atención profunda. Esto pasa cada vez que intenté hacerlo y empiezan a como tratar de esconderse, se altera su movimiento. Con animales más grandes, como una ardilla o cosas por el estilo, cuando uno empieza a tratar de observarlos, se frenan y pueden detectar que algo raro está pasando, como que uno lo está tratando de invadir. Y entonces después se quedan mirando, se quedan quietos por un momento y después se escapan. Así que realmente nunca pude hacerlo con animales, pero con plantas es mucho más fácil en ese sentido. Entonces traten de sentarse enfrente de un árbol, por ejemplo. Los árboles tienen cierto sentido de majestuosidad. Siéntense enfrente de un árbol y traten de tener primero mírenlo, traten de mirarlo con un sentimiento de amor, de reverencia y con una mente quieta, de modo que la identidad entre ustedes y el árbol se comience a confundir, que ya no esté este concepto de allá hay un árbol, aquí estoy yo. Entonces, por supuesto que no es fácil de llegar a este estado de atención profunda en donde uno se olvida de que está separado del árbol. Pero todo esto es interesante para experimentar. Usen todo esto como experimentación. Como dice Arundel, van a intentarlo 1000 veces y van a fallar. Acá lo importante no es llegar a ser uno con el árbol, sino ver qué pasa. ¿Qué pasa cuando intentamos hacer esto? La experiencia en sí misma es valiosa. No importa si en algún momento sucede o no. Veamos cuánto puedo romper la barrera de separación entre mí y otra forma de vida. Y lo que pase es bueno en sí mismo. No es que hay que alcanzar un objetivo y si no lo alcanzamos estamos frustrados y no lo volvemos a hacer. ¿Se entiende? Hay que tener una mente no ambiciosa, una mente que goza de experimentar, de aprender, de descubrir. Eso es todo lo que se necesita. Leamos la última cita ahí. Durante la meditación podemos tratar de pensar en el Yo Supremo en todo, y todo en él. Traten de comprender cómo el ser se esfuerza para expresarse por medio de la forma. Un método de práctica para esto es tratar de identificar su conciencia con la de varias criaturas, como por ejemplo la de una mosca, una hormiga o un árbol. Traten de ver y sentir las cosas como ellas las ven y las sienten, hasta que, al pasar al interior, toda conciencia del árbol o del insecto desaparece y la vida del logos aparece. Esto nos permite llegar a la raíz del ser. Entonces, por medio de cualquier forma uno puede eventualmente tocar la vida divina. Personas que aman la naturaleza, por ejemplo, esta es una técnica muy buena. Si la naturaleza nos inspira un sentimiento de devoción, de armonía, de belleza, entonces esta es una técnica buena. Cada uno tiene que buscar qué aproximación es más beneficiosa.
Entonces esa es la idea. Esta es otra forma, acá que estamos en un lugar tan lindo, por ejemplo, cuando tengan un tiempo, traten de hacerlo y vean qué pasa. Recuerdo la primera vez que lo intenté hacer, me senté enfrente de un árbol y no pude tener ni un segundo en donde mi mente estaba quieta, en donde podía prestar atención plena al árbol. Y eso fue un descubrimiento importante, porque me dije a mí mismo, ¿cómo puedo prestar atención a mis pensamientos y emociones si no puedo prestar atención a algo que es relativamente inerte con respecto a mí? Si no puedo prestar atención a un árbol, ¿cómo puedo prestar atención a mis emociones cuando están enojadas, por ejemplo? Que es algo que lo siento mucho más cercano. Entonces me di cuenta que tenía que aprender a cómo reposar mi mente en la contemplación de algo, por ejemplo. Entonces el fracaso en hacer algo siempre trae una enseñanza, y esa es la aproximación que creo que es más efectiva. Ya estamos terminando la primera sesión. Quiero leer un poquito de la contemplación, pero ¿algún comentario o pregunta? Ok. Y recuerden que todo intento es parte de la concentración y la meditación, pero la práctica no debería terminar nunca en el intento mental. Deberíamos siempre dar un espacio al soltar todo intento. Entonces, lo que podemos hacer es, supongamos que estamos mirando un árbol, estamos haciendo un esfuerzo para sentirnos uno con este, y cuando ven que el esfuerzo puede empezar a debilitarse, cuando ven que están en lo máximo que pudieron alcanzar en ese momento, suelten todo intento, relájense, dejen de intentar hacer o no hacer. Simplemente manténganse en el estado al que hayan llegado en ese momento, abiertos, simplemente sosteniendo el estado, no tratando de hacer algo más. Y eso es lo que el paso de contemplación, que puede abrir la puerta para algo distinto. Leamos la próxima cita. Por medio del pensamiento pueden ascender hasta el umbral de la unidad, pero no pueden cruzarlo solo con pensamiento. No es posible ir más allá de la conciencia con la conciencia. Se necesita un órgano superior, otro instrumento de conciencia, antes de que el centro de conciencia y observación en el hombre pueda alcanzar esta condición donde la unidad es obvia y ver el principio unificador. Son necesarios 3 procedimientos. A. Avance por medio del pensamiento hacia el principio de unidad tan lejos como pueda. B. Luego, aquiete la mente de modo que no interfiera. Mantente sereno y sabe que soy yo Dios. Hagamos silencio para que podamos oír el susurro de los dioses. C. Enfoque el centro de conciencia por sobre la mente, por sobre la división en la unidad, afirmando la unidad con Dios y quedándose mentalmente sereno. Haga los 2 últimos pasos a través de la imaginación hasta que, con la práctica, se vuelva posible transferir el centro de conciencia del nivel de la forma al de la no forma, del universo fenoménico al del noumeno, de los efectos a las causas. Aquí Jeffrey Hudson está mostrando cómo uno lo puede hacer. El concepto general, como decíamos, es tratar de ir más allá de la mente. Al principio uno puede comenzar imaginando que va más allá de la mente, que por supuesto se hace a través de la mente, pero es una transición, es un modo de habituar a la conciencia a estar quieta, por ejemplo. Y después, con la práctica y el tiempo, esto se va tornando más realidad. Después ustedes pueden leer las otras citas que son más o menos lo mismo, son ejemplos de esta contemplación. Pero entonces la idea es que con cualquier meditación que hagan, al final traten de dejar este estado de silencio y de recepción para una percepción más elevada.
¿Alguna pregunta o comentario antes de cerrar la primera sesión? Bueno, entonces, aquí hay alguien. Aquí, levanta la mano, por favor. Así. Esto es fantástico, ¿eh? Porque estamos deliberando en la parte más elevada de nosotros mismos e investigando, a veces con unas partes, empezando por los sentidos, donde son los que, precisamente, los que más dividen y al mismo tiempo nos limitan. Empezando por los sentidos. Después viene a la mente, que también divide y nos limita, hasta llegar quizás a la meditación, donde ya no divide ni limita. Pero no sé si este es el final, no sé si esto es la realidad. La realidad está en la unidad o más allá de la unidad, o se llega a la conciencia donde verdaderamente allí es toda la realidad. No lo sé, es una pregunta que quizás la deberíamos deliberar y estudiar, porque es fantástica esto es llevarte a un sitio muy elevado de ti mismo. Sí. Esto puede verse como el final del principio, o el principio de algo distinto. Es el final de la percepción personal y el comienzo de otro tipo de percepción que tiene profundidades inefables, que no pueden ser dichas. Entonces, en general, aunque hay algunas descripciones de percepciones más profundas, todo lo que necesitamos saber en este momento es qué tipo de actividad e intención puede ayudarnos a llegar allí. Y después veremos. Entonces, todas estas descripciones no son para nada el final, sino que son cómo dirigirnos a este nuevo comienzo, hacia este nuevo comienzo. Como ven, la teosofía puede ser muy experimental. No es cuestión solo de estudiar el principio de la unidad y de dar conferencias sobre la unidad o lo que Blavatsky dice en la doctrina secreta. Todo eso es parte, pero se transforma en algo mucho más vital si comenzamos a intentar experimentar algo. Incluso sin ninguna expectativa de realmente tener una experiencia mística, pero el hecho de intentarlo tiene un inmenso valor en sí mismo, y el intento produce una clarificación, produce un entendimiento que no lo puede producir el estudio. Hay ciertas cosas que uno nunca va a comprender por más profunda y largamente que estudie. Entonces todo esto puede solo ser comprendido a través del intento, ni siquiera del éxito, del intento de hacer estas cosas. Ya, eso fue una pregunta sobre ese tema. Cuando hablamos de la atención, ¿no? Que hay que, aunque iniciemos con un pensamiento, pero hay que ir más allá, ¿no? Y traspasar todo eso, pero me ha parecido entender que tenemos que dejar de lado el pensamiento, pero no dejar de lado el sentimiento. Cuando has referido sobre todo las meditaciones en contacto con la naturaleza y eso, ¿tiene algo que ver o lo he entendido mal? O el sentimiento es muy importante, todo aquello que se siente en estas experiencias? Sí, el tema es que toda percepción más elevada de lo que podemos comprender comienza con un sentimiento vago. Los sentimientos personales tienen que ser dejados de lado, tanto como la mente personal. Pero uno descubre que lo primero que experimenta de algo superior es un sentimiento vago. Incluso creo que Ani Besant lo describe en esta introducción al yoga. Ese sentimiento vago, con el tiempo se va transformando en una percepción más concreta, a la que se le puede asignar una estructura mental. Entonces el sentimiento es algo que está siempre allí, y aspectos del sentimiento tienen que ser trascendidos, y entonces otros nuevos aspectos comienzan a ser
descubiertos. Pero lo que podemos llamar sentimientos espirituales, unidad, amor, armonía, no son realmente sentimientos que son originados en nuestro cuerpo emocional. Son reflejos de la actividad superior en nuestro cuerpo emocional. De buddhi, esta palabra sánscrita que la traducimos como intuición, el reflejo de buddhi en el cuerpo emocional genera amor y compasión, unidad. El problema es que cuando buddhi se refleja en el cuerpo emocional, los elementos personales tornan ese amor que es sin apego, sin necesidad de apropiarse del objeto de amor, sin limitaciones. Ese amor espiritual se torna en algo personal por los elementos emocionales de la personalidad que se mezclan. Entonces no es el verdadero amor de buddhi. La esencia es como dice Krishnamurti, hay una llama del amor que tiene humo alrededor, oscureciéndola. Todo el aspecto personal, la llama viene de la naturaleza superior, pero cuanto más elementos personales hay allí, más se oscurece. Entonces el amor personal muchas veces tiene muy poco que ver con el verdadero amor, precisamente porque hay demasiado humo oscureciendo la llama. Entonces, sentimientos de amor, armonía, belleza, compasión, unidad, no son realmente emociones en el sentido personal. Y esas siempre van a estar allí en los aspectos espirituales. Allí podemos ir cerrando. Esta es la última pregunta. Lamentablemente no vivimos en la duración atemporal, sino en el tiempo cambiante. No sé cómo realizar o esta reflexión, esta experiencia o todo esto que quiero explicar, porque a lo mejor se me interpreta mal o se me dice, mira, se hace la vista o tal. Sí, no es mi cometido hacerme la vista. Es porque en algún momento, supongo que aquí también ha ocurrido a otras personas, que de alguna forma yo he vivido mucho el mundo del yoga y de la meditación y todo esto. Y sobre todo cuando era más joven, que estaba como menos llena de tanta contaminación, de este humo que hablas, pues quizás se me permitió o me permití llegar a este silencio un poco. Ya digo, ahora me cuesta más, pero antes lo accedí en algún momento. Y el peligro también que hay es que cuando has tocado este silencio, has penetrado en este silencio, no a un nivel alto ni mucho menos, porque aún soy muy personal, ¿no? Pero después te cuesta estar aquí, bajar otra vez aquí, a integrarse aquí. Yo lo he experimentado mucho en la montaña, he sido montañera y lo he experimentado mucho en la montaña. Allí es más limpio, es más silencioso, es más quieto y puedes estar más con la naturaleza, ¿no? Eso de los reptiles, de las arañas, lo he experimentado también en mi juventud, cuando era. Y después, yo lo que vengo a referirme es que cuesta mucho después, otra vez, notar todas las cosas menos silenciosas, menos puras, menos armónicas. Y esto pues que no les dé miedo, que lo hagan. Sí, es verdad que cuesta. También depende, cuánto cueste depende en cierto sentido de nuestro apego que existe a las sensaciones. Por eso es importante, si estamos trabajando en el aspecto de desapego también, entonces cuando están estas sensaciones espirituales de unidad, de armonía, las disfrutamos, y cuando no están, no las extrañamos. En el sentido de extrañar, en el sentido de decir, de la resistencia a vivir sin esas sensaciones. Entonces el desapego nos va dando la posibilidad de experimentar cualquier cosa que esté ahí en el momento y estar abierto a experimentar lo que esté allí. Y cuando la oportunidad se abre para algo más espiritual, uno lo disfruta, y cuando no se puede, uno no lo extraña en ese sentido.
Entonces, por eso es muy importante en la vida espiritual trabajar en todos los aspectos, porque los aspectos no desarrollados siempre se van a convertir en un obstáculo o en una trampa de algún modo o el otro. Bueno, muchas gracias. Vamos a tomar un recreo. Vamos a hacer la meditación después, así que no necesitamos tanto tiempo.